Bueno, muy buenas tardes a todos que siguen una sesión más de Diálogos al Café. Para mí es muy grato presentar esta noche un tema de actualidad y de enorme interés para todos, no solamente los bolivianos, sino quienes siguen el derecho constitucional, el derecho político y sobre todo lo que va a representar el futuro de los liderazgos y las presidencias. Me refiero explícitamente al tema de hoy, que es la reelección presidencial y la democracia como emergencia de la opinión consultiva que hace poco emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo una respuesta a preguntas que formuló la República de Colombia en relación al tema. Pero permítanme presentar a nuestros panelistas de hoy. Están con nosotros Arturo Yáñez Cortés. Él es un sucrense amigo de mis tiempos en Sucre. Es un abogado con una trayectoria importante en la publicación de diversos trabajos, sobre todo en el área penal y procesal penal. Él tiene su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad San Francisco Javier, con otros estudios en Derecho también en Puerto Rico, Japón, España, Perú, Uruguay, Argentina y Chile. También fue candidato a doctor por la Universidad de Valencia, España, y obtuvo también su doctorado en esa casa de estudios. Es columnista del Correo del Sur y otros medios nacionales. Trabajó también para la Cooperación Internacional GTZ en la implementación del Código Procesal Penal, la Corte Suprema y la Fiscalía. Es miembro de número de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas y docente de posgrado. Fue presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca y del Colegio Nacional de Abogados. Es para mí un verdadero gusto tenerte esta noche, estimado Arturo. Si por favor puedes ya hacer uso de tu tiempo. Buenas noches, muchas gracias. Debo hacer una precisión, yo no tengo grado de doctorado. Efectivamente, mi doctorado empezó en Valencia y está por terminar aquí en la San Francisco, espero en el próximo mes o algo así. Mi tesis doctoral está presentada, aprobada por mi tutora desde abril, pero estamos pasando toda la burocracia que implica validar mis estudios de DEA en España para que aquí se validen y con eso me fije en la defensa, que ojalá sean unas 2 o 3 semanas. ¿Qué puedo decirles yo de la opinión consultiva? Lo primero que tengo que decirles es que a mí no me ha sorprendido la resolución, es decir, si uno hace un análisis, un estudio de la doctrina, de la normativa del corpus juris del sistema interamericano y de la misma jurisprudencia de la Corte, también de la Comisión, era pues, sin ser AFPACU, pero era imposible poder sospechar siquiera que una corte del calibre que es la Corte Interamericana, con todas sus luces y sus sombras, como cualquier tribunal, iba a reconocer la existencia de un derecho humano, entre comillas, ¿no? Que generó hasta la hilaridad a nivel académico, ¿no? Todavía los bolivianos a niveles académicos nos siguen gozando de eso, ¿no? Y peor todavía cuando dicen cómo el guardián de la Constitución haya sacado semejante, lo que yo llamo esperpento jurídico, ¿no? Como siempre, la otra vez yo les había recomendado y les había mandado a ustedes leer ese fabuloso libro que dice todo jurista debe leer, que es de los juristas del horror, y realmente era un producto de una lógica como esa, ¿no? Entonces no había, para mí particularmente, no había mayores sorpresas, peor sí. En las audiencias públicas, todas las que habían intervenido, cerca de 100, 99 habían dicho que no existía y solo la tiranía de Nicaragua había dicho que existía, ¿no? Ese derecho humano, y peor a la vista de las opiniones de los amigos curiae, de todos los documentos que se han presentado, incluyendo el de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales. Estamos aquí con el doctor Jorge Asmún, que somos miembros de la Academia, y que se había presentado a través de nuestro presidente y nuestro vicepresidente, ¿no? Entonces era muy poco probable que algo así ocurra.
Las dudas que yo tenía eran hasta dónde iba a entrar la opinión consultiva, es decir, qué nivel de análisis de profundidad iba a ir, hasta dónde iba a ir, y también la de los votos disidentes o de los votos concurrentes. Yo lo había dicho que seguramente los votos disidentes iban a venir por el lado de Zaffaroni, obviamente, y posiblemente de Patricio Pazmiño, ¿no? Que no se olviden, es magistrado de la Corte Interamericana por parte de Ecuador, propuesto por Tirano Correa, ¿no? Entonces, bastante clara la cosa, ¿no? Y efectivamente ha sido así. Como ha dicho Eduardo, hay un tema, era que el tema de bueno, yo sabía que se le había pedido a Zaffaroni su excusa, pero claramente la Corte, en una parte, en uno de los párrafos, rechaza esa excusa porque considera que como la opinión consultiva no resuelve un caso contencioso, no había mayor problema. Entonces, Zaffaroni entra y finalmente vota y hace aparecer su voto disidente. Entonces, era imposible, y vean un poco ya entrando al fondo del asunto, que dónde estaba, para mí, dónde está bueno, una de las estrategias envolventes que tenía la sentencia, el esperpento jurídico de la 084, era que hace un control de convencionalidad, entre comillas, tuerto, es decir, solo ve lo que le convenía, y lo que le convenía, y ni siquiera eso dice el 23, pero lo que le convenía supuestamente para ellos era el artículo 23 de la Convención, es decir, los derechos políticos, pero se olvidó, entre comillas, del artículo 32 de la Convención. Y efectivamente, la opinión consultiva entra al artículo 32. El 23 es derechos políticos y el 32 es el derechos y obligaciones o deberes, correlación entre deberes y derechos, y dice que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de las demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Vean el énfasis, ¿no es cierto? Y cuando realmente la Corte hace control de convencionalidad, no el tuerto, sino el de a de veras, pues dice es imposible que exista un derecho a la reelección indefinida autónomo, es decir, que se derive del artículo 23. El 23 es el derecho a elegir y a ser elegido, pero que no se podía derivar de eso otro derecho autónomo que implique una reelección indefinida como derecho humano, ¿no? Entonces, cuando hace en serio el control de convencionalidad, obviamente pondera el 32, pondera la Carta Democrática Iberoamericana, Interamericana, y todos los instrumentos del Corpus Juris, o una gran parte del sistema interamericano, y dice, bueno, eso no existe, ¿no? Y por eso es que, y además de decir que no existe un derecho autónomo a la reelección indefinida, además precisa que ese derecho, las restricciones a ese derecho son admisibles dentro del marco del Corpus Juris, y remarcando además que eso hace a la esencia de un sistema democrático. Ahora, ¿qué podríamos además precisar sobre este tema? Una de las discusiones que ya han salido es si la opinión consultiva es vinculante. Obviamente, difiere en su naturaleza jurídica de una sentencia de la Corte, pero es indudable su naturaleza vinculante si, para empezar, además de lo que la propia sentencia o de la opinión consultiva dice sobre este tema, por ejemplo, ustedes pueden ver, me parece, a ver, el párrafo 41 de la sentencia, de la opinión consultiva, pero más allá de eso, en el caso estrictamente boliviano, es verdad, por la naturaleza jurídica de las opiniones, son opiniones generales. ¿Generales en qué sentido? Las opiniones consultivas responden las consultas que hacen los estados parte sobre los alcances o la interpretación de alguna de las normas del Corpus Juris del sistema interamericano. En ese sentido es vinculante, porque además, si bien hay un estado o varios, en este caso uno que hace la pregunta, la respuesta es vinculante para todos los estados parte que han ratificado esa competencia consultiva del sistema interamericano. En esa medida es general. ¿Por qué? Porque los casos particulares son cuando se juzga a un estado y hay una sentencia, pero eso no le quita en nada el efecto vinculante. Y les decía, en el caso boliviano, es interesante porque primero, miren, hay que ver
que el Estado de Bolivia, en ejercicio de su soberanía, lo que hace por la ley 1430 de las épocas de Jaime Paz Zamora, dice lo siguiente, y es la ley 1430 del 11 de febrero del 93, dice el artículo 3, reconocer, mire, como obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido, la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la jurisdicción y competencia de la Corte? 3 elementos. Juzgar estados por violaciones al corpus juris, es decir, el sistema interamericano. Ahí establece responsabilidades internacionales. Por ejemplo, Bolivia va a ser o está enfrentando casos por los cuales va a ser juzgada. En algunos casos ya lo ha sido. La segunda competencia es verificar el cumplimiento de sus sentencias, que emerge de la primera. Y la tercera es precisamente emitir opiniones consultivas. O sea que, y Bolivia, como les digo, ha reconocido incondicionalmente de pleno derecho y por plazo indefinido ese grupo de competencias de la Corte. Pero además, vean ustedes, adviertan que esta ley es de 1993. Y luego viene la Constitución, la nueva, la del 2009, que yo la llamo Constitución ensangrentada a la calancha, porque chorrea de sangre chuquisaqueña, pero bueno. El artículo, su disposición final, transitoria, el Estado, acuérdense, el 93 en ejercicio de su soberanía ratifica esta convención, incluyendo estas competencias, entre ellas la consultiva. Y cuando se aprueba, se sanciona esta Constitución, la disposición transitoria novena, ¿qué dice? Los tratados internacionales anteriores a la Constitución, la Convención Americana es anterior, y que no la contradiga, se va a mantener en el ordenamiento jurídico interno. Y en el plazo de 4 años desde la elección del nuevo órgano ejecutivo, este denunciará y en su caso renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución. Esta Constitución se aprueba en el 2009, si mis cálculos o mi memoria no me falla, el 2010 creo que es, o el 2014, se elige con esta Constitución un nuevo ejecutivo, es Evo Morales, y él ha dejado vencer ese plazo de 4 años que expresamente el constituyente le había reservado para, en su caso, renegociar o denunciar los tratados anteriores a la Constitución. La Convención Americana, que establece el mecanismo de las opiniones consultivas, si es que ellos consideraban que no eran vinculantes, por ejemplo, podía haber denunciado o renegociado. Hubiera sido absurdo, pero tenía la facultad. No lo ha hecho, es decir, ha dejado expresamente vencer ese plazo. Y si a eso sumamos, naturalmente, lo que incluso la propia opinión consultiva, ustedes pueden ver el párrafo 41, que es bien interesante, porque aborda ese tema, ¿no? El 41 dice que la Corte estima necesario, además, recordar que conforme al derecho internacional, cuando un Estado parte, dicho Estado obliga a todos sus órganos, incluir sus poderes judicial y legislativo, por lo que la violación, etc. Y en alguna, luego viene y precisa que, en el párrafo 40, que el fin de las opiniones consultivas, el objeto, es coadyuvar a los Estados miembros y a los órganos de la OEA para que cumplan de manera cabal y efectiva sus obligaciones internacionales en la materia y definan y desarrollen políticas públicas en derechos humanos. Si a eso le sumamos la doctrina que se maneja tanto en el derecho internacional, que es el tema del pacta sunt servanda, es decir, que los tratados sean ratificados para cumplirlos de buena fe, es pues indudable que esta opinión consultiva obliga al Estado boliviano y a sus agentes bolivianos. No es retroactiva, eso es evidente, es decir, no se puede aplicar hacia atrás, precisamente por eso es que es vinculante, porque sus efectos se avanzan hacia el futuro. Se ha dicho también que es una opinión abstracta, obvio, por la naturaleza jurídica de estas opiniones consultivas. No es a un caso concreto en el que se esté juzgando a un Estado. Por eso, cualquier Estado parte puede hacer una consulta
y la respuesta obliga al resto de los estados. Ojo, al resto de los estados y al consultante que han ratificado esta competencia consultiva a la Corte. Por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica no ha ratificado la jurisdicción, bueno, todo el grupo de jurisdicción de la Corte, es decir, no es juzgada, no le pueden obligar a cumplir sus fallos y tampoco las opiniones consultivas. Solo ha ratificado la competencia de la comisión. A Estados Unidos, por ejemplo, le investiga a la comisión, pero no le puede acusar, ¿no es cierto? Entonces, hay esa diferencia fundamental. Y por eso, por esta opinión consultiva es abstracta, porque es a la interpretación de una o varias normas del plexo normativo del sistema y no hace a un caso concreto, a una violación. Por ejemplo, yo tengo 23 casos en este momento ante el sistema interamericano, ante la comisión. No he debutado todavía en juicio ante la Corte, pero de mis casos, 18 son casos de los jueces despedidos sin debido proceso por el Consejo de la Magistratura de Bolivia. De los 18, uno ya está admitido a trámite y ojalá los otros 17 pronto lo hagan. Y estoy esperando que el Constitucional me siga haciendo favores, entre comillas, para que otro caso que tengo más, que sería el 19, me termine de rebotar para que me pueda ir a la comisión, ¿no? Por ejemplo, en esos casos, vean, son casos concretos. Este juez ha sido despedido sin el debido proceso. Eso le ha generado a nuestro juicio, y hay jurisprudencia amplísima, responsabilidad internacional al Estado. Por lo tanto, yo he denunciado, he batido el récord mundial de perder 17 amparos al hilo. Bueno, 16, uno me dieron y luego me lo han volteado, pero el Constitucional me los ha volteado los 17. O sea, una maravilla. Y con eso, a los 6 meses me he ido a la comisión. Y ya la comisión ha admitido uno a trámite, como les decía. En esos casos son casos concretos, pero esa es la jurisdicción contenciosa de la Corte. En cambio, bueno, todavía en este momento está en la comisión, ¿no? En cambio, estas opiniones consultivas son casos abstractos en verdad, pero eso no le quita un ápice a su validez y a su vinculatoriedad. Por eso la Corte tiene una doctrina, que es la doctrina del efecto útil, lo ponen en francés, no, yo no sé francés, que hace que lo que diga la Corte, sea sentencias o sea opiniones, debe producir los efectos para los cuales ha sido previsto. ¿Cuáles son esos efectos? Que los estados parte cumplan lo que la Corte ha dicho. Y finalmente, este último tema, dos temas. Yo discrepo, algunos colegas, incluso yo he oído y han dicho que la sentencia 84 del Constitucional se arrogó indebidamente la facultad de interpretar o aplicar el control de convencionalidad. Yo discrepo de eso, porque, y vean ustedes la propia opinión, vean el párrafo 26, precisa que la Corte es el último intérprete del corpus iuris. No es el único, porque si fuera el único, la herramienta del control de convencionalidad quedaría absolutamente vaciada de contenido. ¿Por qué? Porque si la Corte fuera la única intérprete, los otros tribunales no podrían realizar. Y el control de convencionalidad radica precisamente en que los agentes de los estados parte, desde el varita de aquí de la esquina hasta el Supremo del Tribunal Supremo o el Supremo del Constitucional, está obligado, pasando por jueces, fiscales, todo el mundo, incluso funcionarios particulares que se expiden sobre derechos, están obligados a aplicar la herramienta del control de convencionalidad. Entonces, la Corte no es el único o el intérprete exclusivo, es el último, sí, pero no es el intérprete exclusivo. La otra vez yo les mostré que este es mi último libro, a ver cómo está tan chueco, bueno, les voy a mandar el índice, es precisamente sobre control de convencionalidad. He tenido el honor que el prólogo lo haga el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, en ese momento era el presidente de la Corte Interamericana, ahora es juez, y es voto favorable, por este caso, de la opinión consultiva, y precisamente es esa, es una herramienta de litigio que hoy por hoy ningún abogado medianamente competente no va a usar, ¿no es cierto? Es imposible que un abogado no utilice eso en su litigio actual. Peor a la vista del triste estado que tiene del arte del sistema judicial, sin generalizar, porque hay muy buenos jueces, muy buenos vocales, pero
también hay los juristas del horror, ¿no? Entonces, eso más quería precisar. Y finalmente, ¿qué es lo que viene? Cumplir la opinión consultiva. He oído algunos que dicen, bueno, sí, ahora el Estado tiene que ver. Bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver? Tiene que cumplir, no le queda otra. O sea, no puede inventar otra estrategia envolvente de evitar cumplir lo que la Corte ha dicho, que ha resuelto que no existe el derecho a la reelección indefinida. Y ha hecho una precisión más que ahí va a haber, seguramente van a haber muchas discusiones respecto de lo que la Convención o de lo que la Corte está entendiendo como elección indefinida, ¿no? O cuando dice la permanencia en el cargo de una persona que ejerza la presidencia por más de 2 periodos de duración consecutivos de duración razonable y que no puede ser modificado durante la vigencia del mandato de aquel. Algunos han entendido que, bueno, yo estoy en la corriente que dice 2 y nada más, y pare de contar, sean de la manera que sea. Hay algunos que dicen, no, hay descansito, o sea, puedo estar dos periodos consecutivos, descansar una y después volver. Pero si uno lee el espíritu de esta declaración, hay un montón de referencias, yo he estado poniendo en mi Face algunas, está claro que lo que la convención, de lo que la opinión consultiva ha resuelto, es que no pueden haber reelecciones indefinidas y que el límite estaría en 2 mandatos, que a mí me parece lo más razonable para la salud de cualquier Estado democrático. Pero, por ejemplo, hay muchas citas en las cuales claramente habla de un tema de la alternancia en beneficio del poder y también de lo dañino, de lo perjudicial que es para un Estado democrático que una persona se quede de manera indefinida, los días que sea, en el cargo. Eso es lo que yo les podría dar de manera inicial. Muchas gracias.